Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con nuestro cuento de las 1001 noches y vamos por el tercer viaje de Sinbad el Marino. ¿Listísimos? Ponte cómodo, dale like y comparte. Ya estás suscrito, ¿verdad? Excelente. Tercer viaje de Sinbad el Marino. Deben saber, oh mis amigos, que una vez que empecé a disfrutar de las buenas cosas que tenía al haber regresado de mi segundo viaje, me olvidé de los sinsabores y las penas que había sufrido y empezó mi alma a aburrirse con tanta calma y tranquilidad en Bagdad. Entonces, mi alma deseó nuevamente las cosas del comercio. Mi vista extrañó las cosas del mar y otras tierras. La ambición es mucha. A veces es la causa de nuestras desdichas y yo lo iba a comprobar de manera horrenda. De inmediato llevé a cabo mis planes. Y después de reunirme con numerosas y ricas mercancías, entonces partí a la ciudad de Basra, donde me esperaba otro navío, en el que iban a viajar muchos mercaderes y pasajeros, todos ellos gente de bien, hombres con conciencia con los que podía yo vivir en armonía el tiempo que durara el viaje. Por eso no dudé en embarcarme. Tan pronto como estuvimos a bordo, partimos con la bendición de Alá. Al principio tuvimos muy buenos auspicios. Todo parecía tranquilo. En los lugares a los que llegábamos hacíamos muy buenos negocios, paseábamos y conocíamos todas las cosas y las costumbres de aquellas tierras por donde pasábamos. Nos encontrábamos verdaderamente felices. Un día, en que todo parecía tranquilo, vimos que nuestro capitán miraba largo tiempo al horizonte. Cuando de pronto se empezó a golpear a él mismo y a tirarse de la barba. Desgarró sus vestidos y tiró el turbante al piso. Todos espantados, antes de que pudiéramos preguntar algo, él comenzó a gritar desesperadamente mientras se lamentaba. Entonces todos lo rodeamos y le preguntamos qué era lo que estaba sucediendo. Es necesario que sepan, oh pasajeros, que nos hemos desviado de nuestra ruta. Los vientos contrarios nos llevan hacia este mar, el mar siniestro. Tocaremos esa isla que ven ahí. Sí, la isla de los monos, de la cual nadie ha salido con vida. Estamos perdidos. Antes de que terminara de decir estas palabras, una multitud de seres peludos, como monos, en número que superaban una nube de langostas, subían por nuestra nave. En la playa se veían también infinidad de monos, tantos que no hubiera sido posible contarlos. Chillaban de manera que producían espanto. No nos atrevimos a atacar ni espantar siquiera a aquella multitud de seres extraños. Primero, por el temor de que se lanzaran sobre nosotros y segundo, porque nos pudieran matar. Nos quedamos muy quietos, viendo entonces cómo se apoderaban de la nave y de todas nuestras mercancías y propiedades. Eran unos seres muy feos, eran peludos con caras negras en las que se resaltaban sus ojos amarillos. Tenían 4 palmos de estatura, pero sus gestos amenazadores y sus gritos eran verdaderamente espantosos. En vano hablaban y hacían muecas, pues nosotros no les entendíamos. Entonces llevaron a cabo la labor más adversa de todas. Subieron por los mástiles y empezaron a cortar las amarras de las velas con los dientes. Se apoderaron también del timón. En ese momento, la nave chocó contra las costas y encalló. Todos subieron al navío nuevamente y se fueron, dejándonos abandonados. Una vez que salimos de nuestro estupor, caminamos isla adentro, encontrando agua pura y algunos árboles frutales. Todos creíamos que moriríamos en la isla. De pronto, nos pareció ver a lo lejos lo que pudiera haber sido un edificio ahora abandonado. Nos acercamos y cuando finalmente estuvimos muy cerca, nos dimos cuenta de que era un palacio muy, muy alto, de forma cuadrada y rodeado por firmes murallas. Su puerta era de madera de ébano y estaba abierta sin ningún portero que la cuidara. Decidimos entonces entrar y llegamos a una enorme sala.
No había mobiliario en ella. Únicamente se veían utensilios de cocina y asadores de tamaño descomunal. El piso carecía de alfombra y se veían por él regados toda clase de huesos, unos quemados y otros sin quemar. El olor de ahí perturbó nuestro olfato, mas haciendo caso omiso de eso, pues estábamos exhaustos del susto, el cansancio, la caminata, el miedo. En fin, nos quedamos dormidos profundamente. Ya había caído el sol, cuando un ruido espantoso nos despertó. Y vimos caer desde el techo a un ser monstruoso. Era negro, con un rostro de hombre, era muy, muy alto, tan alto como una palmera. Sus ojos eran 2 tizones rojos encendidos. Sus dientes parecían colmillos de cerdos. Su boca tenía unos labios que le llegaban al pecho. Sus orejas enormes, como las de un elefante, se movían también como si fuera uno de ellos, y sus uñas eran tan largas que parecían garras. Todos quedamos paralizados de terror, impresionados de ver a este horrible ser que fue a sentarse en un banco frente a nosotros, desde donde nos observaba con detenimiento. Entonces se acercó. Estiró la mano y agarrándome de la nuca empezó a sofocarme. Me empezó a tocar como un carnicero toca a un carnero. Pero creo que no fui de su gusto porque me encontraba sin grasa, el cuerpo cansado debido a todo el sufrimiento que había tenido. Entonces me soltó. Le tocó el turno entonces a un compañero que tenía a mi lado. Hizo lo mismo que había hecho conmigo y así sucesivamente, hasta que llegó con nuestro capitán. Debo decirles que nuestro capitán era un hombre gordo. Era el más robusto de todos nosotros, así que el gigante lo eligió. Le tomó entre sus manos de carnicero, lo tiró, le puso el pie en el cuello y tan solo con un golpe lo desnucó. Agarró uno de aquellos enormes asadores y lo ensartó en él. Encendió un buen fogón con la chimenea y puso en ella el capitán ensartado al asador. Y le fue dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que estuvo bien asado. Enseguida lo retiró del fuego y empezó a devorarlo, como si se tratara de un animal. Cuando terminó, arrojó sus huesos en medio de la sala y se fue. Se fue a dormir porque no tardó mucho en roncar, estrepitosamente. A la mañana siguiente le vimos abandonar la sala de la misma manera en la que había llegado. Ya solos nos lamentamos de nuestra suerte y hasta deseábamos haber muerto en el mar antes de que morir tragados por aquel monstruo espantoso. Decidimos entonces abandonar la sala y recorrer la isla buscando algún lugar donde poder escondernos, pero la isla era llana. No encontramos nada que nos pudiera servir para ocultarnos, por lo que volvimos al palacio. Apenas habíamos llegado cuando él eligió a uno de mis compañeros. Sí, el hombre negro volvió a aparecer, lo ensartó y lo asó. De la misma manera como lo había hecho con el capitán la noche anterior. Al día siguiente volvió a marcharse. Entonces estábamos tan asustados que dijimos: vamos a tirarnos al mar. Es preferible morir ahogados que en el estómago de ese espantoso hombre enorme. Uno de ellos dijo: esperen, deténganse, compañeros. ¿No creen que sería mejor liberar al mundo de este hombre espantoso antes de que acabe con nosotros? Entonces, yo tomé la palabra y dije: escúchenme, compañeros. Si verdaderamente han decidido matar a ese hombre, será necesario empezar a construir una balsa con la madera que se encuentra regada en la playa para que podamos huir de esta isla. Navegaremos en ella, bordeando las islas hasta que el destino nos envíe algún barco para poder regresar a nuestro país o morir ahogados. Así, evitaremos la mala acción de quitarnos la vida por nuestra propia mano. Todos opinaron que era una excelente idea y partimos hacia la playa a construir la balsa. Pusimos en ella algunas frutas y hierbas comestibles.
Una vez concluida la tarea, volvimos al palacio y ahí esperamos a que llegara ese hombre negro. Esa noche volvimos a vivir la espantosa experiencia de ver cómo él tomaba a uno de nuestros compañeros. Pero, una vez dormido, cogimos los asadores y los pusimos al fuego, hasta que estuvieron al rojo vivo. Los agarramos por el lado que estaba menos caliente y con mucha fuerza los empujamos dentro de los ojos del hombre negro. El dolor que sintió debe de haber sido inmenso, puesto que lanzó un terrible grito estremecedor que nos hizo rodar por el suelo a todos. Se levantó aullando de dolor y trataba de atrapar a alguno de nosotros sin conseguirlo, hasta que por fin dio con la puerta y salió por ella gritando. Estábamos seguros de que pronto moriría. Salimos entonces hacia donde habíamos dejado nuestra balsa. Nos embarcamos en ella y cuando nos dispusimos a alejarnos, llegó el gigante. Llegó el gigante con una hembra de su misma especie, pero de aspecto aún más aterrador que él. Una vez que se dieron cuenta de que sus gritos estaban asustándonos, empezaron a lanzarnos rocas. Ahí sí nos espantamos. Estas se hicieron blanco y ahogaron a muchos de nuestros compañeros. Únicamente quedamos 3. Y 3 pudimos alejarnos. Ya en alta mar, a merced del viento, que nos empujaba de una isla a otra, íbamos comiendo frutas, tomando agua fresca para no morir de hambre. Después de haber comido y bebido, recorrimos la isla, esa a la que llegamos por caso de suerte. Buscamos un lugar donde pasar la noche, un lugar seguro, y encontramos un árbol de estatura admirable. Subimos a él y nos acomodamos de la mejor manera que pudimos. Cuando por fin comenzábamos a conciliar el sueño, nos despertó un silbido y el ruido que hacen las ramas cuando se quiebran. Antes de que nos diéramos cuenta de lo que pasaba, una serpiente cogió a uno de mis compañeros y lo devoró. Se enroscó en él y después se lo tragó. Se tragó a otro más. 2 de mis compañeros ya no estaban. Quedaba yo solo. Hecho esto, se retiró y yo quedé muerto de miedo. Cuando llegó el nuevo día, tuve el impulso de tirarme al mar y ahí perecer ahogado, ya sin más. Pero no pude hacerlo. Mi alma no se conformaba con esa solución, entonces afloró en mí una idea a la que hoy le debo poderles estar contando. Fui a buscar leña. Encontré la necesaria para cumplir mi propósito. Me amarré a la planta de los pies una tabla grande y así fui cogiendo tablas más y más grandes que amarré primero a mi costado izquierdo y luego al derecho. Otra la puse en mi cabeza. Tirado de espaldas, me encontraba rodeado por una muralla que no permitiría que la enorme serpiente pudiera tragarme. Permanecí tendido y esperé a que el destino realizara lo que me tenía preparado. Cuando llegó la noche, la serpiente volvió. Apenas me vio, se lanzó contra mí, pero las tablas me protegieron, sin permitirle que me engullera. Así pasó toda la noche, realizando esfuerzos extraordinarios para devorarme y haciéndome sufrir. Yo sentía por momentos que ya estaba muerto. Sentía sobre mí su pestilente aliento y cómo me apretaba tan fuerte, hasta que al final empezó a amanecer y ella se alejó, furiosa y llena de rabia. Una vez que tuve la seguridad de que ya se había marchado, empecé a desatar los amarres que me había hecho con las tablas, pero la postura en la que había permanecido tanto tiempo hizo que mi cuerpo se entumeciera y por un buen rato estuve sin poder moverme. Logré después ponerme de pie y despacio caminé por aquella isla. Dirigí mis pasos hacia el mar, con tan buena suerte, que cuando apenas había llegado, descubrí a lo lejos unos navíos que a toda velocidad bordeaban la isla. Cuando lo vi, grité con todas mis fuerzas. Desaté mi turbante y amarrándole una rama del árbol, conseguí que me vieran y se dieran cuenta de dónde estaba yo para que vinieran a recogerme. Ya a bordo, el capitán me proporcionó vestidos y alimento. Debo decir que comí con suficiente apetito los manjares que me ofrecían. Pero
algo que me provocó una sensación de agrado en el alma fue un agua fresca deliciosa, la cual bebí hasta saciarme y dormí hasta que mi cuerpo se sintió nuevamente fortalecido. Una vez más, había tenido a la muerte frente a mí y había escapado de ella. Di gracias a Alá por su misericordia y hasta llegué a creer que todo aquello vivido había sido solo un sueño. El viaje fue muy agradable, pues el viento siempre nos favoreció. Llegamos a una isla que se llamaba Salahata. Ahí, el capitán permitió que los mercaderes bajaran a despachar sus negocios. Como yo no tenía mercaderías que vender, permanecí a bordo. Así me encontraba cuando el capitán se acercó y me dijo: sé lo que has sufrido y las muchas pruebas por las que te has enfrentado y has logrado salir con vida. Sin embargo, eres un pobre hombre extranjero, pero yo quiero ayudarte a que regreses a tu país y ahí, al pensar en mi persona, pidas para mí todas las bendiciones de Alá. Y le contesté que sí, que seguramente cuando volviera a mi tierra así lo haría. Él me contó: hace ya algunos años, mi navío venía un mercader que se perdió en una isla en la que nos detuvimos. No he tenido noticias de él, por lo tanto no sé si vive o está muerto, pero en mi barco se encuentran aún depositadas sus mercaderías. Quiero dártelas para que tú seas quien las venda. Una parte de la ganancia es para ti y la otra parte me la darás para que yo pueda hacérselas llegar a sus familiares en Bagdad. Yo le agradecí emocionado por su consideración, pues aquel hombre me estaba procurando una ganancia honrada. Dio órdenes entonces para que bajaran esas mercancías y las llevaran a la orilla. Todos los trámites y los registros se hicieron de manera correcta y cuando el escriba preguntó el nombre de la persona a la que pertenecían todos aquellos fardos, el capitán contestó: a Simbad el marino. Pero ahora debes inscribirlos a nombre de este pobre hombre. Póngale cómo se llama. Al escuchar aquellas palabras, yo me quedé al borde del paroxismo debido a la sorpresa y de inmediato exclamé: yo soy Simbad el marino. Pero quedaron impresionados con estas palabras que yo dije. Empecé a mirar al capitán detenidamente y lo reconocí. Entonces le dije: capitán, no me reconoces. Yo soy aquel que desembarcó en la isla y que jamás volvió a tu navío. Me quedé dormido en la orilla de un arroyo después de haber comido y cuando desperté ya se habían marchado. Muchos mercaderes me vieron en la montaña de diamantes y van a poder dar fe de lo que te estoy diciendo. En ese momento se acercó uno de los mercaderes, me miró con mucha atención y cuando terminé de hablar exclamó admirado: ¡por Alá! Hace tiempo, cuando conté lo que me había sucedido en la montaña de los diamantes, nadie me creyó. Les dije que había visto a un hombre atado a un cuarto de carnero que fue transportado desde el valle de la montaña por el ave Rock. Vean, este es el hombre, él, el que está ahí. Él fue el que hizo esa hazaña. El mismo, Simbad el marino, quien me obsequió maravillosos diamantes. Entonces, el mercader me abrazó como si abrazara a un hermano al cual tuviera mucho tiempo de no ver. El capitán también me miró y poco después me reconoció. Me abrazó como a un hijo y me felicitó por estar todavía con vida. Dio gracias a Alá por mi suerte, porque nos encontramos y porque mi mercancía y mi fortuna estaban de vuelta conmigo. Enseguida ordenó que llevaran mis mercancías a tierra para que las vendiera. Obtenidas todas las ganancias serían para mí. La ganancia, la verdad, fue cuantiosa, remunerándome con creces todo el tiempo que había estado ausente. Después de terminar nuestros negocios, volvimos al barco y partimos de la isla de Salahata. Arribamos al país de Sind, en donde compramos y vendimos mercaderías, obteniendo también muy buenas ganancias. Mientras viajábamos por aquellos mares, vi cosas extraordinarias y prodigios incontables, como un pez que parecía vaca y otro que parecía burro,
También vi un pájaro de extraña clase que nacía de una concha y sus crías jamás volaban sobre tierra firme y vivían en la superficie del agua. Más adelante, nuestra travesía continuó con la bendición de Alá hasta que llegamos a Basra y pocos días después a Bagdad. Yo me apresuré a llegar a mi casa. Entré y saludé a todos mis parientes y a mis amigos. Hice dádivas correspondientes a las viudas y a los niños desamparados porque cuando regresé todavía era más rico que cuando me había marchado. Simbad, el marino, cayó por un momento y después dijo: mañana, si Alá me lo permite, podré contarles mi cuarto viaje, que rebasa en interés a los 3 anteriores que ya les he platicado. Después hizo que dieran a Simbad, el cargador, 100 monedas de oro nuevamente y lo invitó a pasar a su casa al día siguiente. Al otro día estuvo a punto el cargador de no llegar, pero se apuró y llegó puntual a su cita para escuchar las aventuras del cuarto viaje de Simbad. En ese momento, Sherezada cayó discretamente ante la presencia de un nuevo día. Pero la noche siguiente, la historia continuó. Y colorín colorado, este cuento no se ha terminado. ¡Qué impresión! El hombre ese inmenso y peludo y la serpiente, ¿no? ¡Qué aventuras! Chicos, muchas gracias por seguir los cuentos. Los quiero, suscríbanse y aquí nos seguimos viendo. Miércoles y viernes, cuentos nuevos. ¡Chao!